En este capítulo de desarrollo de la fantasía se hablará de los periodos históricos y las civilizaciones. En la realidad, los periodos históricos se dividen según ciertos avances sociales, y estos pueden incluir acontecimientos históricos, cambios en el pensamiento y avances en la ciencia y la tecnología. El nacimiento de una civilización ocurre por medio de la cultura, ya que es la principal característica que usamos para diferenciarlas. Cada civilización tiene sus propios periodos históricos, aunque en un planeta con muchas civilizaciones donde haya contacto entre estas, los periodos históricos llegarían a ser los mismos para todas las civilizaciones. En un mundo donde cada civilización avance por separado, así avanzarán también por separado los periodos históricos. Dentro del concepto de los periodos históricos, también es interesante mencionar los periodos artísticos, aunque de eso se hablará en su correspondiente capítulo. Todo se verá claramente con ejemplos. En Europa, los periodos históricos son Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. La Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano Occidental y la expansión del cristianismo. La Edad Moderna comienza con la caída del Imperio Romano Oriental, la invención de la imprenta y la conquista de América. La Edad Contemporánea comienza con la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Industrial. Como se ve, son acontecimientos como conflictos y avances tecnológicos los que acaban cambiando la sociedad. Dentro de estos periodos también estarían los periodos artísticos, que van por separado, pero a la vez unidos a los periodos históricos, como románico, gótico, renacentista, barroco y demás. Todo esto va unido a la vez, y los periodos artísticos pueden coincidir completamente con los históricos. Diferentes civilizaciones pueden tener formas de periodización distintas. Por ejemplo, en el antiguo Egipto se dividen en periodo predinástico, imperio antiguo, imperio medio, imperio nuevo y periodo tardío. En la antigua Grecia se dividen en periodo arcaico, periodo clásico y periodo helenístico. En China se dividen por las dinastías como Xia, Qin, Han, Tang, Yuan, entre otros. En mi caso, cada una de mis civilizaciones divide su historia en eras, y dentro de esas eras hay varios periodos. Por ejemplo, la civilización de los Aelme, durante la primera era, o era de los tiempos inmemoriales, se divide en 3 periodos: periodo arcaico, periodo clásico y periodo sensible. El cambio al periodo clásico ocurre con la reconquista de Malcania y la paz de Sinania, con el regreso de Mósiras a su fortaleza. El cambio al periodo sensible ocurre con la pérdida de las joyas negras y la herida que Anilmáciel le inflige a Mósiras, y con la posterior reconquista de Tindania. Estos cambios entre periodos ocasionan un cambio de mentalidad y también un cambio en los estilos artísticos. Cada una de mis civilizaciones tiene sus propios nombres para los periodos, y en mi opinión, tanto los nombres como los motivos de cambios de periodo los determina el escritor. Recomiendo echar un vistazo a cómo se ha periodizado la historia de las civilizaciones reales y tomar inspiración de ahí. Pues esto sería lo más importante acerca de los periodos históricos y las civilizaciones, y el grado de profundidad que se le quiera dar ya dependería de la historia y decisiones del autor.